Ahora, si ven en la imagen, presten atención a la imagen, se van a dar cuenta de que hay como una arañita cayendo, ¿no? Muchas personas cuando ven una araña cayendo de repente del techo, no sé, que me ha pasado alguna vez en un hotel por ahí en el Cusco. Me acuerdo que una araña muy grande bajaba del techo y para mí no era muy normal ver una araña así de grande. Entonces muchos de nosotros nos podemos asustar. Entonces esa experiencia que nosotros vivimos con la araña es una experiencia subjetiva. Tenemos una idea de la araña, pero al mismo tiempo forjamos toda una experiencia sobre la araña que no estamos viviendo, pero que pensamos que vamos a vivir. Y eso también forja una secuencia natural que genera una respuesta. Ok, vamos a verlo ahorita. Esta arañita, como ustedes la ven allí, no sé si de repente a algunos no les gustan las arañas. Yo no tengo problema ya con las arañas. Antes de repente un poco, pero ahora ya no tanto. Entonces observen lo siguiente. Tenemos ahí una araña y vamos a forjar de repente la reacción que tú puedes tener sobre una araña. Vamos a dibujar aquí una experiencia, ¿no? Y de repente tenemos aquí la reacción. ¿No? Comienzas a reaccionar mal frente a la araña porque te da mucho miedo. Entonces lo que tú puedes hacer, obviamente, cuando ya tienes esa reacción, estás generando miedo, ¿verdad? Estás generando miedo. Vamos a poner aquí miedo. Estamos haciendo el ejemplo de miedo, pero puede ser otros ejemplos como frustración, estrés, angustia, ¿qué otras emociones? Tristeza, ¿no? Aflicción, ansiedad. Entonces, en este caso, la experiencia tiene que ver con una araña, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es comenzar a distorsionar la experiencia. Tú, por ejemplo, puedes distorsionar la experiencia, ¿no? Manipulando como el color que tiene la araña. Tú puedes manipular el color que quieres que tenga la araña. Y te vas a dar cuenta que mientras más pasas por diferentes colores con la araña, vas a comenzar a cambiar la experiencia, ¿no? Ahí tenemos. Entonces, al hacer esto, lo que vamos a hacer es vamos a cambiar la experiencia, ¿no? La vamos a cambiar totalmente. De pronto, el miedo va a dejar de ser y se va a cortar la relación que tiene con el miedo. Mientras más distinta la araña de la realidad, menor es la emoción de miedo. Porque así es como estaba originalmente estructurado en tu memoria, ¿no? Acuérdate que esto era un estímulo, ¿no? Y el miedo era la respuesta. Entonces, automáticamente tú veías la araña y se generaba la respuesta. No tenías opción, simplemente se generaba la respuesta. Entonces, al manipular la araña, lo que también estás manipulando aquí es el estímulo. Entonces, en tu cerebro, por ejemplo, cuando tú manipulas un estímulo, en tu cerebro no se va a generar los químicos que generan el miedo, como por ejemplo el cortisol, la adrenalina. No se van a generar porque la neurona no va a poder ser estimulada lo suficiente como para segregar esos químicos. Necesita que el estímulo sea de un nivel 10 de miedo, por lo menos, entre un 8 y un 10, ¿no? Cuando el miedo solamente llega a un 5 o a un 4, no es tan poderoso como para que pierdas el control. ¿Okay? No es tan poderoso como para que pierdas el control. Y también cuando el miedo es de un nivel 3, 4 o 5, no es sostenible en el tiempo. O sea que, por ejemplo, tú sí puedes sostener un miedo por 2 horas si es alto. Pero si es un miedo de 3 o de 4, tú piensas en el miedo y después de 2 o 3 minutos se te fue. Y tienes que volver a generarlo, ¿no? Tienes que volver al estímulo. Vuelves al estímulo, piensas en él, se genera el 3 o el 4
y de nuevo solito se diluye, ¿no? No se sostiene en el tiempo. Eso es lo interesante. Entonces, para que las neuronas no generen los químicos, necesitamos manipular el estímulo, o sea, que el cerebro no pueda reconocer cómo es el estímulo. Entonces, todos nuestros recuerdos son estímulos que generan respuestas. Nosotros podemos manipular la estructura de esos recuerdos y al manipularlo, nuestro cerebro no va a poder generar la tristeza, la angustia, la frustración, porque simplemente en eso se basa nuestro cerebro para poder producir nuestras emociones. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso la araña es pequeña. Y cuando yo empeoro las cosas o de repente distorsiono la realidad a un nivel mucho más alto, como por ejemplo ver de la siguiente manera, ojalá no les asuste la imagen que le voy a mostrar. Esta es una araña mucho más grande. Y seguro para los que tienen miedo a las arañas, ¿no? Automáticamente se generó la respuesta de miedo. ¿Ok? Entonces el miedo puede ser mucho más alto. Bueno, no creo que eso cambie mucho el efecto de estímulo en ustedes, pero solamente lo quiero hacer por mientras, porque quiero explicar esto, ¿no? Mientras más grande la imagen, más puede generar el miedo si se trata, por ejemplo, de un animal o un insecto. En el caso de muchas personas es así. Entonces acá viene a ser pánico, ¿no? Pánico. Ahora, ¿qué pasa si a esta araña la convertimos en esto? Mucho mejor, ¿no? Aquí, por ejemplo, hemos manipulado un poco la realidad. Hemos distorsionado la forma en cómo la araña se ve. No es la araña lo que nos asusta, sino es en lo que convertimos a esa araña que vemos. Por ejemplo, muchas personas ven a la araña, las que le tienen miedo, obviamente, ven a la araña en un costadito ahí, en una esquina ahí en la pared, la ven y automáticamente se retiran del lugar, ¿no? Y comienzan a tener mucho miedo. Algunas hasta gritan. Algunas personas no pueden ver a la araña ni siquiera en pintura, ni siquiera en una revista, ni siquiera dibujada, porque automáticamente generan la emoción. Pero al ver esta imagen, el estímulo va a ser totalmente distinto. Te va a dar risa. Y la respuesta va a ser esta, ¿no? El estímulo está aquí. La respuesta va a ser esta. Es por eso que en muchos de nuestros entrenamientos, cuando hacemos los ejercicios, muchas personas presentan sus casos y dicen: yo tengo este problema, yo tengo esta fobia, yo tengo este trauma, quisiera superarlo. ¿Cómo puedo hacer? Hacemos el ejercicio y después del ejercicio la persona comienza a reírse, ¿no? Y el efecto de risa es debido a que hemos simplemente cambiado la forma en cómo luce ese estímulo. Aquí les estoy mencionando solamente con respecto a estímulos completamente visuales, ¿ok? Pero también hay más estrategias con estímulos auditivos, ¿no? Kinestésicos. Y después también olfativos y gustativos. Por eso muchos hablan del BACOG, ¿no? Son las iniciales de los sistemas representacionales que le llamamos así en programación neurolingüística, o modalidades. Estas modalidades representan, o sea, nos ayudan a representar el mundo exterior, a que nosotros sepamos cómo es la realidad. Sin embargo, en el camino nosotros la distorsionamos. A través de estos medios nosotros comenzamos a interpretar cómo luce la realidad. Podemos hacer que un insecto sea gigante en nuestra mente y nos podamos asustar del insecto, ¿no? Pero podemos jugar también con esa realidad. Podemos cambiar la forma en cómo se ve, en cómo se siente, en cómo se escucha. Inclusive algunos dolores, por ejemplo, como dolor de contracturación de la espalda, de repente dolor de cabeza, o de repente algún tipo de dolor muscular por ejercicios, tú lo puedes distorsionar y puedes bajar inclusive el dolor.
con submodalidades kinestésicas. También lo puedes hacer. ¿Qué son submodalidades kinestésicas? Son toda la estructura de sensaciones. La parte kinestésica es lo que tú sientes, la parte del tacto, de las sensaciones que te dan las emociones. Y cuando tú manipulas la forma en cómo se siente una emoción, también procedes a distorsionar el estímulo, ¿no? Voy a explicarles un poco, de repente les regalo algo más aquí.